Sean muy bendecidos y bendecidas y bienvenidos. Soy Marisa, estamos en un video más de temas celestiales. Bueno, por supuesto, es como la segunda o tercera vez que intento hacer este video porque entre más enseño, más el diablo se enoja. De hecho, estoy medio bloqueada yo con algunas cosas en mi vida personal, pero haciendo este video la primera vez, ahorita que estaba yo muy frustrada porque no salió como yo quería y Dios me dijo, no dijiste esto y tal, eh, Dios me reveló cosas que tengo que aplicar en mi vida y que tengo que enseñarles a ustedes. Entonces, nos habíamos quedado en el tema del perdón. Hay que perdonar a la gente con la que hemos establecido lazos almáticos. Y habíamos visto que las almas, los espíritus se entretejen. Sí, sí, te compartí la pantalla. Bueno, se entretejen. Y solo Dios puede desenredar esto. Entonces, vamos a hacer una anulación de los lazos del alma, pero para eso primero hay que, del entretejimiento, porque hay veces en que es un lazo, pero hay veces en que es un entretejimiento dependiendo del nivel de abuso, del nivel... La gente que está más en problemas es la gente que ha sufrido abuso, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una actividad legal, porque el enemigo, o sea, el diablo, reclama derechos legales para acosarnos a través de estas conexiones en nuestras almas. Yo, no sé, en algún video les conté que cuando estaba yo estudiando mi maestría en Inglaterra, yo ya había sufrido, de hecho, parálisis del sueño, o sea, que estás en el sueño, estás dormido y sientes la parálisis y no te puedes, sabes que estás entre dormido, entre despierto, tienes conciencia, pero no te puedes mover. Bueno, pero en Inglaterra, en Londres, se puso muy feo porque sí sufrí un abuso sexual en el espíritu y yo estaba aterrorizada, creo que lo sufrí 2 veces, te sientes muy sucio después de eso y, y es eso, es porque hay un derecho legal. Alguien me había puesto un esposo espiritual. El esposo espiritual, ay, estoy hablando de cosas que yo no puse aquí, pero bueno, a ver, el esposo espiritual es, o esposa espiritual es cualquier espíritu, demonio, persona con la que se haya hecho un matrimonio del cual tú estés consciente o no estés consciente, ¿sí? Porque puedes ser consciente y recordar, o puedes no estar consciente y no recordar, pero que te lo pusieron o te hicieron participar en un ritual en el que te pusieron un esposo espiritual y tiene derechos a reclamar, entonces tiene derechos legales para reclamar sus derechos maritales, ¿sí? Bueno, pues ahorita que te lo estoy contando, me doy cuenta que fue a raíz de un entretejimiento almático que yo tuve con un hombre que amé mucho, yo quería casarme con él y él tenía mucho apego a la madre. Voy a dejar de compartir esto un segundo porque es pertinente. Él tenía mucho apego a la madre, mucho apego a la mamitis, le decimos aquí en México. Y la madre muy dominante, una personalidad muy narcisista, madre súper dominante, hechicera. Entonces me hizo cualquier cantidad de brujerías. Es factible que ella u otra persona me hayan puesto uno o varios esposos con tal de que yo no me casara con esta persona. Y bueno, aparte la ex esposa de mi padre que también me puso algún marido espiritual por ahí para que yo nunca fuera feliz en el matrimonio. Bueno, a la fecha tengo 57 años, sigo sin casarme, pero no nos vamos a frustrar. Yo no estoy frustrada por ser soltera porque Dios hace que en el estado en el que estés, como dice Pablo, o sea, no importa, como Pablo, podemos ser plenos y felices hasta que Dios nos mande nuestra pareja, ¿ok? Porque yo sigo creyendo que Dios tiene una pareja para mí, pero bueno, viene a cuento esto que te estoy contando del lazo almático, porque cuando yo llegué a Inglaterra, a Londres, que es donde está la asociación de brujos más organizada, no te digo que la más poderosa, fue cuando se empezaron a manifestar las parálisis nocturnas, pero con ataque sexual, y fue una compañera del grupo de oración de la universidad, menonita, alemana ella,
que oró por mí y dejé de sufrir eso. Y cuando hablé de esto con Jackie Hanselman, me dijo, es que eso es manifestación del oculto. Y bueno, yo les he contado que mis bisabuelas estaban muy metidas en lo oculto, dos de ellas por lo menos, una muy católica, porque tienes 4 bisabuelas, ¿no? Si tienes 2 abuelas, pues tienes 4 bisabuelas. Y del lado de mi mamá, las dos, bueno, metidas en lo oculto hasta aquí. Entonces, me estoy dando cuenta, me estoy percatando que fue un marido, que había un derecho legal, que habían puesto un marido espiritual para que me acosara, aún estando en Inglaterra, y fue cuando se manifestó. Bueno, entonces, estábamos en esto. Necesitamos perdonar, entonces yo voy a perdonar a la persona que me puso estos esposos espirituales, de los cuales yo ya me deshice, pero vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos perdonar, ¿sí? La falta de perdón crea lazos almáticos. Este niño me dejó, bueno, niño, sí, pues tenía 31 años él, yo tenía 30. Entonces me costó mucho trabajo, yo creo que me costó mucho trabajo perdonar ese abandono. Hay abandonos que nos cuesta mucho trabajo perdonar. Sí, la infidelidad de un esposo, de una esposa, el abandono de un hijo, aunque se te haya ido a estudiar a Europa, a vivir a no sé dónde, Estados Unidos, pero tú te sientes abandonado, abandonada, siendo tu hijo, ¿no? O tu padre que se fue a los Estados Unidos o a Brasil a tener una mejor vida, o a México, y te sientes abandonado a pesar de que te manda plata, pero te sientes abandonado y eso crea un lazo almático, y desafortunadamente el lazo almático, si no es piadoso, el diablo lo utiliza para ordeñar tu vida, la ordeña, la explota como una explotación minera, ¿sí? La gente, cuando tú estás traumado por un abandono, cuando tú estás traumado por una traición, por un abuso, ¿no? Porque el abuso también, abuso sexual, abuso físico, o sea, fíjate, el tráfico humano no es nada más trata y tráfico sexual o de órganos, ilegal, por supuesto, o trabajos forzados también, dice Apocalipsis 18. También el reino de las tinieblas, Babilonia, trafica con almas de hombres, entonces con las almas. Estos lazos, cuando se crea el trauma y se fractura el alma y se entreteje el alma, los entretejen con otras personas o con otros espíritus, otras personalidades del oculto, ¿sí? Estas personalidades te succionan como sanguijuelas tu esencia, ¿sí? Yo les he contado esta historia que yo tuve con el falso profeta, con el falso pastor, que yo dependía mucho de él era muy mi amigo, él me dijo, vamos a hacer un pacto de amistad, y yo pues por ignorancia, y Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra, ¿sí? Yo no le supe decir que no, y entonces así es como yo empiezo en las cortes celestiales para entender cómo romper un pacto de amistad que traía un lazo almático, y que este hombre decía, ella es bendecida, yo jalo sus bendiciones, y me las robaba, ¿ves? Y eso que él no era un brujo, un hechicero, nada más era un falso profeta. Te voy a poner ejemplos de cómo se puede crear un lazo almático sencillo, pero hay entretejimientos que son muy fuertes, ¿no? Le dijimos al novio, o a la novia, o al hijo, o a la hija, o a la mamá, porque hay gente como este niño que te dije, bueno, ya no es un niño, tiene casi 60 años, que él no puede vivir sin su madre, ¿no? Le dijimos, yo dije, híjole, si no me caso con este hombre, ¿con quién me caso? O por ejemplo, pues de mi generación, que si te acostaste con un hombre y dijiste, es que si no me caso con el primer hombre con el que me acosté, ya no voy a poder amar a nadie, ya no voy a poder casarme. No debes decir esas cosas. Dios es más grande que un pecado sexual, créemelo. ¿Sí? O hicimos un pacto de amistad que no estaba aprobado por Dios, como este que te estoy contando, o sufrimos abuso físico, sexual, emocional, con una madre, un padre, un abuelo de personalidad narcisista, ¿sí? Pero pudo ser un abuso físico, pudo ser un abuso sexual, pues ahí también se crea un lazo almático muy fuerte. De hecho,
Yo les he hablado en alguna otra parte de este canal, en alguno, creo que es en partes espirituales, hablé del gemelamiento. El gemelamiento es cuando se tortura o se abusa a dos personas al mismo tiempo. Por ejemplo, dos hermanitos que son abusados por el padre o por la madre física, emocionalmente o sexualmente también. Entonces se crea un gemelamiento y ese es un entretejimiento muy fuerte que hay que disolver porque lo que está naciendo a través de este entretejimiento es succionarles la vida a esas personas y esas personas, ahorita aquí abajo viene qué es lo que sucede. Bueno, entonces, cuando tenemos también una madre, un padre hechicero que te está continuamente maldiciendo, hay gente que me escribe estas cosas, que a mí me impresionan tremendamente. Estoy tratando de subirle al Zoom de esto. Entonces, incluso un padre y una madre hechiceros que te han embrujado o han hecho hechicería con tu cordón umbilical, ¿sí? También hay un video de esto, te lo vinculo. Ve la serie de Maldición, qué es la maldición y cómo nos afecta. Cuando hicimos un pacto a sabiendas o sin saber, consciente o inconscientemente, con un jefe, ¿sí? O con otra persona, ¿sí? Por ejemplo, dijimos, el jefe nos dijo, no, aquí vas a tener, a mí me lo dijo una mujer, una jefa, no, tú te vas a quedar en Surinam todo el tiempo que yo esté aquí, 5 años. Pues ni ella aguantó los 5 años y me echaron de Surinam mucho antes de que ella se fuera, como un año antes. Bueno, y hay que perdonarla, yo tengo que perdonarla porque yo me sentí muy traicionada por ella, ¿no? O sea, cuando tú te sientes traicionado también, ¿no? Cuando hemos tenido un jefe abusador, un bully, yo tuve una jefa que era una bully total, y, y me costó mucho trabajo perdonarla, pero también puede ser un maestro, una maestra en el kinder, en la guardería, con el que establezcas una relación en donde la otra persona incluso puede estarte bulleando o te diga, no, mira, ven, yo te voy a solucionar la vida, yo te la arreglo, ¿no? O por ejemplo, cuando chicas solteras andan con hombres casados y el hombre casado les dice, ven, yo te voy a arreglar tu vida y te empieza a alejar de tu familia, de tus amigos, empieza a hacer que tu vida dependa más de él. Eso crea unos lazos almáticos tremendos. Y fíjate, también cuando la gente se nos ha muerto y pensamos que nos ha traicionado porque se fueron, que se te murió el novio, que se te murió la abuelita, la mamá, el papá, y no los perdonas porque te sientes abandonado. Y es un duelo mal manejado. Y se fueron y se murieron, pero nuestra alma estaba entretejida con ellos. O sea, por ejemplo, este muchacho que te estoy contando que yo amaba mucho, el día que se le muera su mamá, va a tener un duelo muy difícil porque su alma está completamente entretejida con la de la madre. De hecho, la madre, bueno, ya, a ver, les contaré algo. La madre al día de hoy duerme con su hija que tiene 40 y tantos años, duermen no solo en la misma habitación, duermen en la misma cama. Entonces, cuando esta niña se casa, se casó de 30 años, el matrimonio duró 2 años y ella regresó a la casa de la madre y volvió a dormir en la misma cama de la madre. O sea, son cosas así que se queda uno, wow, estas cosas se dan. Conozco otro caso esta es una familia boliviana que vive en México y cuando la madre queda viuda, su hijo de 50 años, para consolarla, se quedó a dormir con ella 10 años en el cuarto, en la cama, con su mamá. Eso no está bien, nada más no está bien. Bueno, ahora, hay otros niveles también, como estos que les estoy contando, cuando hay gemelamiento, cuando hay esposos espirituales, donde se ha producido un título de propiedad, cuando te han embargado tu vida, ¿sí? Cuando te están ordeñando, explotando tu vida. ¿Qué pasa? No te puedes casar, no puedes prosperar, estás continuamente enfermo, no hay favor, no tienes tus oportunidades laborales, se esfuman, ¿sí? Entonces ahí hay un falso título de propiedad, que fue lo que Dios me estaba hablando ahora, me estaba diciendo, ojo con estas cosas eh, porque tienes que cuidar mucho
el ver dónde están los falsos títulos de propiedad y cancelarlos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer, no sé si en este video, pero vamos desde luego a hacer esto en la oración. Vamos a reconocer que tenemos una atadura, es decir, un entretejimiento almático. Vamos a reconocer que tenemos autoridad en el espíritu como hijos de Dios, y ahorita te explico eso. Vamos a usar nuestras palabras, vamos a perdonar a la gente, de acuerdo con Mateo 18, 21 al 35, vamos a encomendarlos a Dios y vamos a hablar bendiciones. Como verás, eso de perdonar a la gente no es nada más, ay Señor, yo perdono a esta persona. No, vamos a reconocer que hay una atadura. Vamos incluso a confesar a veces que hemos pecado al permitir esa atadura. Vamos a entender que tenemos que usar nuestras palabras. Vamos a perdonarlos. Vamos a encomendarlos a Dios y vamos a hablar bendiciones. Y ahorita te voy a explicar eso. Bueno, número 1. Reconocemos que tenemos una atadura, un entretejimiento almático. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, somos espíritus poderosos como hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas cuantos lo recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, les dio potestad, dice otra traducción, dice, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios te ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Y en Juan 20, otra vez el Evangelio de Juan, dice, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Entonces, ahí les está hablando a los apóstoles, a los discípulos, diciéndoles Jesús, si tú perdonas los pecados de alguno, les queda perdonados, y si se los retienes, se quedan retenidos. Lo que quiero que entendamos aquí es que es muy poderoso que alguien con autoridad diga que estás perdonado, y es algo que yo quiero hacer sobre ti el día de hoy, después de que tú hagas esta oración conmigo. Luego, tenemos que usar nuestras palabras. Segunda de Corintios 4 dice, no engañamos a nadie ni cambiamos la palabra de Dios. No tenemos de qué avergonzarnos ni hacemos maldades escondidas. Al contrario, delante de Dios hablamos y proclamamos la verdad ante todas las personas. Eso quiere decir que tomamos nuestras palabras y las hablamos para quitarnos algo de encima que nos está afectando, o algo adentro de nosotros que nos está afectando o está afectando la vida de otra persona. Por ejemplo, el perdón hablado es algo muy poderoso. Recuerda que la palabra de Dios es cortante, es filosa, más poderosa, que es como una espada de dos filos. Ya falleció Reinhard Bonnke, pero Reinhard Bonnke fue apóstol, fue evangelista a África. Mucha gente se salvó en África por las prédicas de Reinhard Bonnke, sus cruzadas. Y Dios le dijo, mi palabra en tu boca es tan poderosa como mi palabra en mi boca. O sea que las palabras que salen de tu boca tienen más poder en cuanto caminas más en santidad, y para perfeccionarnos en santidad necesitamos tener temor de Dios. Entonces, entre más temor de Dios y más santidad tenemos, más poderosa es la palabra que sale de nuestras bocas. Y la unción del Espíritu Santo a través de esa palabra actúa como una espada y corta. Y corta cualquier cosa que puede estar conectándonos o atándonos a otra persona de manera impía. Entonces, si vivimos y caminamos en el temor de Dios, tendremos el poder de hablar no solo de nuestra propia vida, sino hablar bendiciones a la vida de otras personas. Las palabras son muy importantes. En Daniel 10, el ángel Gabriel, Daniel ora en 2 ocasiones y el ángel Gabriel viene en 2 ocasiones a él y le empieza a dar revelación. La primera vez se tarda 3 minutos en llegar, pero la segunda se tarda 21 días en llegar, y le dice, el arcángel le dice, desde el primer día que oraste, ¿sí? Y dispusiste tu corazón delante de Dios, tus palabras fueron escuchadas. Yo he venido por tus palabras, es decir, Dios inclina su oído cuando nosotros hablamos palabras de fe. Dice la palabra en Hebreos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, no dice que sin
diezmos, sin ayunos, sin ofrendas, sin unción, sin amor, no, sin fe, es imposible agradar a Dios, ¿sí? Pero si lo quieres agradar plenamente, pues camina en el mayor de los dones que es el amor, ¿no? Bueno, Mateo 17 dice que la fe mueve montañas, ¿no? Mateo 8 dice que es la historia del centurión que le pide a Jesús, ven, que tengo un, un ayudante, un muchacho que lo ayuda bajo mi techo, que es mi siervo, pero está enfermo, ven, y él le dice, no, no, ¿cómo es? Le dice, oye, tengo un siervo que está enfermo, y Jesucristo le dice, yo voy a tu casa, y le dice el centurión, no, yo no soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo quedará sano, porque yo sé, yo reconozco cuando hay autoridad en alguien, porque yo soy un hombre sujeto a órdenes y yo también tengo gente bajo mis órdenes y lo hacen con palabras, ¿no? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonar, ¿por qué? Acuérdate de la parábola del siervo despiadado, del siervo malo, ¿no? En Mateo 18, que el rey le dice, oye, te perdoné una deuda enorme y sales de mi presencia y vas y tienes que cobrarle de mala manera y meter a la cárcel a tu consiervo que te debía 10 monedas. Y dice que el señor enojado, o sea, el rey enojado, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara lo que debía. Y Jesús dice, esta es una parábola que Jesús nos cuenta. Así también mi Padre Celestial, búscalo Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y luego debemos encomendarlos a Dios. Aun si ya se murió la persona, nos sentimos a veces culpables por dejar ir a alguien que ya falleció. Pero mira, por ejemplo, Hechos 20:32 dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Entonces, necesitamos dejarlos ir y hablar bendiciones al tiempo que rompemos estos lazos almáticos, porque Romanos 12:14 nos dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan a los que los usen. Bueno, Jesucristo dice, al que los use, al que los abuse, al que los maltrate, ustedes bendíganlos. Y Romanos, Pablo nos está diciendo, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Entonces, aunque tu alma haya estado atada a alguien, debes bendecirlo y soltarlo. Y tú lo que tienes que hacer es decir, Señor, los encomiendo en tu mano, los bendigo con la palabra de tu gracia para que tengan un futuro y un destino, ¿no? Un futuro, una esperanza. Dios quiere que todos seamos salvos y te liberas de ellos. Así que escribe los nombres de las personas a las que vamos a perdonar en el nombre de Jesús y los dejamos ir al destino al que ellos tienen que ir, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer la oración, la primera parte, te la voy a poner aquí para que la veas. Y la voy a poner acá en verde te la voy a poner para que la digas. Y, ay, comparto la pantalla, ¿ves? Entonces, le voy a apagar esto para que lo podamos ver bien. Y decimos, Padre, venimos delante de tu presencia, ante el trono de tu gracia. Padre eterno, reconocemos que nuestra alma y nuestro espíritu ha estado entretejido con otra persona. Di la persona. Yo por ejemplo, voy a pensar en el nombre de este muchacho. Señor, mi alma ha estado entretejida con este muchacho durante lustros, desde 1995, y hoy vengo haciendo esta petición ante tu trono para que esto quede en el pasado y quede disuelto.
Solicito que no forme ya parte de mi presente ni de mi futuro. Hoy me arrepiento y confieso este entretejimiento de las almas como pecado delante de ti. A lo mejor yo no sé cómo sucedió, a lo mejor fue voluntario o fue involuntario. Yo confieso delante de ti como pecado y me arrepiento. Padre, yo, Marisa, me arrepiento porque yo dije, bueno, si no me caso con este, ya no me caso con nadie. Perdóname por haberme maldecido con esas palabras, Señor. Yo confieso que he permitido que este lazo se aferre a mí. Yo he permitido este entretejimiento y solicito, Señor, que la espada de tu espíritu corte todos los lazos almáticos con esta persona. Di su nombre, yo voy a decir su nombre es Oscar, ¿sí? Y este lazo almático ha estado succionando la esencia de mi vida. Y te pido perdón, lo confieso como pecado, porque mi vida te pertenece, Señor. Así que por eso pido ahora mismo la espada del Espíritu para cortar este lazo del alma, este entretejimiento con esta persona. Y pido que cortes cada conexión y cada lazo del alma con este muchacho, con Oscar. Y lo dejo ir. Y Señor, que tenga el destino que tú has diseñado para él. Y yo cumpliré mi destino y correré la carrera que Dios ha puesto delante de mí. Eso es lo que estamos diciendo ahora. Y, y ahora voy a orar otra cosa por ti, porque quedamos que íbamos a hablar perdón y todo esto, pero esto es algo que yo te estoy ministrando. Entonces, Señor, Padre eterno, solicito que se corten los lazos y entretejimientos del alma que tiene mi hermano, que tiene mi hermana, con esta persona, di su nombre, con ese excónyuge, con esa madre, con ese exnovio, incluso con esa persona que se fue al cielo, con tu papá, con tu hermano, con tu ñaño, con tu hermana, con tu amiga, con tu abuelita. Señor, y se fueron al cielo a la próxima vida. Estos parientes, estos amigos, estos niños, Señor, estos bebés que se nos murieron, Señor, y sabemos que es muy difícil, Señor. Yo cuando se murió mi papá sentí el abandono. Y sí, cuando me dejó mi mamá cuando yo tenía 11 años, también me sentí muy abandonada. Entonces, también por mí misma, Señor, yo reconozco que entretejí mi alma con mi padre y con mi madre de una manera que no era santa, que no era piadosa. Te pido perdón. Lo confieso como pecado. Confiesa como pecado ese entretejimiento. Y sí, es mucho bagaje emocional, es mucha carga emocional. Pero Señor, en este momento pido tu espada, Señor, del Espíritu para cortar estos lazos almáticos y dejar que mi hermano y mi hermana y yo vayamos libres hacia el destino y el propósito que tienes para nosotros y soltamos a la gente que ya se fue al cielo y que cumplan su destino y su propósito eterno en la eternidad. Y los que están todavía aquí en la tierra, también te pedimos, conforme a lo que dices en Jeremías, tú tienes planes para ellos, planes de bendición y no de maldición para darles un futuro y una esperanza. Así que perdonamos a cualquiera con quien hayamos tenido ira, que nos haya provocado ira, sentimiento de abandono, de frustración, de abuso, los perdonamos. Señor, es tu placer que nosotros perdonemos en el temor del Señor, lo hacemos porque tenemos temor de tu nombre, tenemos asombro de ti. Señor, y estas personas que nos han dañado y que estamos perdonando hoy, te pertenecen también. Tú quieres que ellos pasen la eternidad contigo y no en el infierno. Y por eso hoy, Señor, los perdonamos y confesamos como pecado haber mantenido en nuestro espíritu y en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, la falta de perdón, la ira, la frustración, el odio, la envidia. Señor, lo ponemos en tu altar como ofrenda inmunda porque sabemos que es inmundicia,
pero quémalos con el fuego de tu altar, con el fuego que emana de tu trono y quema en tu altar. Señor, y recibimos el perdón que viene de ti. Yo recibo este perdón desde tu trono, lo tomo y lo ministro a mi hermana y a mi hermano. Los perdono para que sean bendecidos. Yo digo, el Señor te perdona, que todo lo que te concierne sea bendecido, que ninguna cosa malvada te toque, que conozcas la bondad y la misericordia de Dios en el nombre de Jesús. ¡Wow! Y no solamente los encomiendo en tus manos y los bendigo con la palabra de tu gracia para que tengan un buen futuro y un destino, sino que también liberamos a estas personas con las que ellos han tenido lazos almáticos, también sean liberadas en este momento. Yo libero en este momento a este muchacho Oscar, que te cuento, y tú di la persona a la que estás liberando. Los dejamos ir al propósito y destino que tú tienes para ellos, y sabemos que tú deseas que todos sean salvos. Y en este proceso te pedimos que nos permitas entrar a nuestro destino ordenado por ti en el nombre de Jesús. Y te agradezco por esto que estás haciendo en este momento, Padre eterno, Señor maravilloso, Dios del universo, Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Te encomendamos a estas personas que hemos soltado hoy de estos lazos almáticos y te encomiendo a mi hermano, a mi hermana que estás viendo este video, ¿sí? Yo la pongo en tu mano y hablo bendición y vida y buen futuro, Señor. Y que cada conexión en el reino espiritual, cualquier lazo almático inapropiado, incorrecto, sea en este momento desenredado, cortado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y aquí vamos a dejar este video y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Ah, pero te quiero mostrar otra cosa. ¿Dónde estamos? Acá. Y este video, que es la corte de títulos y propiedades, por aquí está, mira, papá. Esta es un video que hice en el 2019. No, bueno, no te creo esto. Oh, ¿dónde estás? Aquí estás. Este video lo hice en el 2019 y es la corte de títulos y gravámenes. Vela, voy a poner en la descripción del video. Ay, no, bueno. Ve y me meten el anuncio, pero bueno. No importa, ay, de yoga, no, bueno, es este, la corte de títulos y gravámenes. Aquí en la descripción del video te voy a poner una guía para títulos y gravámenes en temas de propiedad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estoy hablando de despojo de finanzas, negocios, dinero, fraude, jubilación, indemnización, promoción laboral, herencias, ¿sí? Y es una guía de cómo hacerlo, ¿sí? De 3 paginitas, ¿sí? Entonces te la voy a poner en este video, en la descripción, y nos vemos en el próximo, porque vamos a hablar de cómo romper títulos de propiedad, y embargos, pero no de propiedades, sino de nuestras cosas que nos pertenecen, ¿sí? El patrimonio, en fin, y tus partes de tu alma que te pertenecen, que te las dejen de embargar. Sé muy bendecido y nos vemos en el próximo video.